El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Aquí comienza Entrevistas con Alma de País y los invito a que nos acompañen a hablar con Helen Ortiz Carvajal. Ella es viceministra de la Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho. A propósito del proyecto de ley que ha sido presentado ante el Congreso de la República llamado la coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria en Colombia, un tema que todos debemos conocer. Con ella también vamos a hablar, por supuesto, de temas fundamentales como el acceso a la justicia, las cifras en feminicidios, el déficit de jueces, entre otros. Así que bienvenidos a esta charla. Viceministra, gracias por estar con nosotros en Entrevistas. Patricia, gracias a usted por invitarme a este espacio. Bueno, antes de entrar en materia, yo quiero que nos confiese qué fue lo que le dijo la ministra Buitrago cuando la invita precisamente a trabajar con ella. Bueno, la ministra cuando me realiza esta invitación me dice, vamos a trabajar por toda la población vulnerable, por las niñas, por los niños, por las mujeres, por la población LGTBIQ+, y por los pueblos indígenas, que es tema de este espacio. Y digamos que en ese proyecto que el país conoce del gobierno actual, ¿qué es lo que realmente la conecta a usted con lo que dice el presidente, con lo que dice la ministra, con lo que está pasando en Colombia? Pues realmente yo soy muy afín a todo lo que estamos haciendo. Realmente lo que dice el presidente y lo que estamos haciendo desde el ministerio con la ministra es acercar la justicia a los territorios, a las comunidades y a las personas. Estos territorios que el presidente llama de Colombia profunda, en los que no ha llegado la presencia del Estado antes, hoy queremos encontrarnos con ellos, decirles que estamos acá, que estamos haciendo programas, políticas públicas para poder eliminar todas las barreras de acceso en muchos casos, especialmente en acceso a la justicia, que es nuestra materia. Claro, precisamente ustedes van a territorio, o sea, no es tan fácil encontrar el ministro o la ministra de Justicia que habla con la gente. Uno lo puede ver en otros ministerios y en otros gobiernos anteriores con el ministro de Cultura o el ministro seguramente de Salud, pero ustedes van a los territorios, se encuentran con la gente. Incluso me comentaban que en alguna oportunidad hace muy poco, hasta la misma ministra le estaba dando casi que una asesoría jurídica gratuita a una persona en el sur de Bogotá. Así es, o sea, nosotros desde el ministerio estamos yendo a los territorios. Ese caso fue muy particular. La ministra es una experta en derecho y estamos en una jornada de conciliación en la que estamos a través de los métodos alternativos de solución de conflictos llevando y acercando la justicia a las personas. No todos los conflictos tienen que llegar a un juez. Claro. Hay otros mecanismos alternativos en los que podemos acudir y podemos a través del diálogo con la presencia de un tercero neutral solucionar nuestros conflictos. Y la ministra le decía a esta señora que tenía un problema vecinal con una persona, cómo podía resolver sus conflictos y cómo había centros de conciliación que podían acercar todo y solucionarle como esa conflictividad que tenía. ¿Y la gente sí está yendo a esos centros de conciliación? Muchísimo. Tuvimos una estrategia que se llama el Festival de la Conciliación para el Cambio y tuvimos cifras increíbles. Tuvimos 3.525 conciliaciones en un plazo de 2 semanas en el que invitamos a toda la población que si tenían problemas de tipo familiar, de tipos de contratos, de una serie de conflictos que pueden solucionarse vía conciliación, vía mediación o vía a través de estos métodos, que acudieran, la gente acudió masivamente y esto es el resultado de que sí estamos llevando una justicia a todas estas personas. Y que la gente quiere arreglar sus problemas, porque al final de la historia es eso, es poder sentarme con aquel con quien no tengo una buena relación o pienso distinto y poder llegar a un punto de acuerdo. Pero confiésenos algo aquí. En esos centros de conciliación, ¿por qué pelea la gente? ¿Por qué están peleando los colombianos? La principal causa son asuntos de familia.
son problemas de divorcios, de separaciones, problemas de custodia de niños, de alimentos, son las principales causas. Después vienen contratos de arrendamiento, contratos comerciales, y estas son las principales causas. Sin duda, estos métodos ayudan a que de manera ágil, claro, pacífica y mucho más económica, en algunos casos completamente gratuito, puedan tener este acceso y que puedan resolver su conflicto ya, y no tienen que esperar 2 años, claro, 3 años a poderlo resolver. Y descongestiona la justicia ordinaria de cierta manera, porque sin duda, eso es lo que está pasando. Pero miren, digamos que en el informe de justicia ¿Cómo vamos? 2023, veía yo que los colombianos no estamos confiando en la justicia. Hay casi un 83% de colombianos que dicen no acudimos a la justicia o porque se demora, o porque es lenta, o porque sencillamente no siento que me vaya a resolver mis problemas. ¿Realmente qué sucede con esos colombianos que no creen en la justicia? Es así, en esta encuesta identificamos que hoy las personas no están confiando no solo en las instituciones de justicia, sino en las instituciones del Estado. Entonces lo que queremos hacer es, a través de esta presencia que yo le estoy contando, que vamos a los territorios, que generamos una serie de mecanismos y herramientas para que puedan darse cuenta que hay formas eficientes y sobre todo muy rápidas para poder resolver estos conflictos, que confíen y que acudan. Por ejemplo, ubiquémonos, no sé, en Monguí, Boyacá. Una persona tiene un problema, o una zona veredal cualquiera, con el vecino de 3 hectáreas arriba. ¿Esas personas cómo saben realmente a dónde deben acudir si quieren tener un diálogo rápido, una resolución pacífica, ágil y sin que incurran en costos? Pues le quiero contar que el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene el programa de Casas de Justicia. En los territorios tenemos 115 casas de justicia, en los que es una infraestructura en la que confluyen varias instituciones. Allí están presentes entidades como la Fiscalía General de la Nación, las comisarías de familia, inspectores de policía, en la que en un mismo centro, en una misma infraestructura, pueden las personas acudir y contar el problema que se les está presentando. Es decir, tengo un problema de alimentos con mi expareja, ¿cómo lo soluciono? El comisario de familia allí le dice cuál es el procedimiento o la orientación que brindan estos centros de casas de justicia para saber cómo... O sea, la mayoría de municipios existen. Estamos incrementando la cobertura. Esto es una responsabilidad que es de los entes territoriales, pero el Ministerio de Justicia, como ente rector, está invitándolos a que hayan más casas, claro, de justicia, y que la gente acuda a estos centros y sepa qué hacer. Ahí es donde les brindan esta orientación para poder resolver sus conflictos. Mire, viceministra, yo sé que usted es una mujer, entonces ese simple hecho también le genera que dentro de sus banderas de lucha esté el derecho de la mujer en Colombia, y que se haga justicia de cara a todas las violencias a las que las mujeres somos y hemos sido sometidas durante muchos años. Pero realmente el feminicidio en el país continúa, y uno sigue viendo historias de mujeres que han ido a poner la denuncia, pero que infortunadamente por razones externas o no prosperó, o no se hizo lo que se debería hacer, o la persona, el victimario, queda libre, y termina esta mujer perdiendo su vida. ¿Qué pasa realmente con esta situación en Colombia, y qué hacer para que no se siga repitiendo? Pues como usted lo dice, yo como representante de una mujer y que tiene en este momento la función y la competencia de poder implementar y robustecer estos mecanismos de protección de las mujeres en temas de violencias basadas en género, de las niñas, principalmente lo que hemos encontrado es que las cifras han aumentado. Eso no es un secreto. Hoy tenemos 487 feminicidios. A la fecha, el año pasado tuvimos 525 feminicidios. Son cifras que no podemos tolerar. Por eso desde el Plan Nacional de Desarrollo se elaboró la estrategia para poder avanzar en el fortalecimiento de la prevención de estas violencias. Y hoy desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, conjuntamente y articulado con otras instituciones, estamos creando programas, estamos identificando instrumentos de valoración del riesgo para poder detectar cuáles son las principales causas y cómo podemos evitar que las mujeres hoy sean violentadas, especialmente lo que nos dicen las encuestas es en sus contextos familiares, por sus exparejas, por su pareja actual.
y evitar que existan feminicidios, porque esto no se puede aceptar en Colombia. Y hoy trabajamos y estamos comprometidos con eso. ¿Y cómo hacer que esas herramientas lleguen a las mujeres y de qué tipo de herramientas realmente estamos hablando? Yo sé que están en el proceso de estructuración, pero para irle contando, quizá, viceministra, hay mujeres que en estos momentos están en riesgo y que escucharla a usted y escuchar esas herramientas podrían ayudarles a salvar sus vidas. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podríamos, incluso desde esa justicia social, humana, no esa justicia de la piel, cómo estas mujeres pueden realmente encontrar solución, no solamente frente a la denuncia, sino frente a la situación per se que viven? Pues mire, yo le podría resaltar 3 estrategias. La primera es que tenemos unos primeros respondientes a las mujeres que hoy sufren de violencias basadas en género. Pueden acudir a un inspector de policía, pueden acudir al comisario de familia para que emitan las medidas de protección y eviten esta violencia que se está pasando. También tenemos estrategias como un poco más con una cobertura mayor. Hoy estamos liderando una estrategia que se llama Entornos Protectores en el Ministerio de Justicia, y es como los territorios se forman y transforman y se convierten sus territorios en territorios de paz y de prevención de violencias basadas en género. Trabajamos mancomunadamente con los entes territoriales para que en un primer paso exista una formación a los inspectores de policía y a los comisarios de familia para que sepan cómo atender estas violencias, no revictimizar a las mujeres y cómo brindar una respuesta para que no ocurra un hecho fatal, como usted menciona, que sea un feminicidio o una... ¿Y ese tema de la formación a esos inspectores ya se está llevando a cabo? Claro que sí, estamos desde el Ministerio brindando asistencias técnicas. Hoy tenemos formados muchísimos funcionarios, también estamos formando a las fuerzas militares y a la policía, porque ellos como primeros respondientes tienen que saber qué hacer ante el recibimiento de un caso de violencia, porque nada hacemos si ellos no conocen cuáles son las rutas, qué deben hacer para evitar un desenlace peor. Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta y que la mujer como tal no sienta miedo. No sienta miedo de ir a poner la denuncia, a ser juzgada, sino que por el contrario, y ahí es donde entra la humanización misma de la justicia, que ese inspector, que esa persona que le recibe la denuncia, pues le crea, le genere confianza y que sienta a esa mujer que ella es prioridad para el sistema, porque eso es muy importante. Sí, sin duda. Las mujeres que hoy son víctimas de violencia, lo que queremos es que denuncien, que confíen en la justicia. Estamos haciendo este proceso de formación, de sensibilización, porque también nuestros comisarios de familia reciben muchísimos casos de violencias y lo que queremos es que ellos también tengan una salud mental adecuada para poder atenderlos y que quede una ruta absolutamente clara, eficiente y oportuna para la atención de estas violencias. Qué bueno, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País, estos temas que nos interesan a todos los colombianos. El gobierno del cambio está comprometido con llevar salud hasta el último rincón del país. Los equipos básicos en salud son la manifestación de ese compromiso, pues trabajan día a día para atender a las poblaciones más vulnerables y más excluidas del país. Ahora ya uno llega y la población ya lo quiere recibir a uno porque están mirando los cambios que se están haciendo, los resultados. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. La Constitución de 1991 reconoció el derecho de los pueblos indígenas a administrar su propia justicia, esto en consonancia con sus tradiciones y sus cosmovisiones. El tema tiene tanto de largo como de ancho. Hoy con nosotros Helen Ortiz Carvajal, ella es viceministra de Promoción del Ministerio de Justicia y del Derecho, a propósito de este tema que todavía no es ley, que es un proyecto que se ha presentado al Congreso de la República, pero que realmente le cuesta a uno entender de qué se trata. Yo no sé si usted trabajó plastilina para que me explique a mí, sé que la audiencia de pronto lo podrá entender mejor, pero ¿qué es? ¿Realmente qué dice la Constitución y qué busca esta propuesta de ley? Bueno, Patricia, le quiero contar a usted y a todos los ciudadanos que este proyecto de ley desarrolla el artículo 246 de la Constitución Política, que reconoció la justicia propia de los pueblos indígenas. Todas las personas y todas las poblaciones
pueden tener pueden tener acceso al derecho de justicia. Después de 33 años de reconocimiento de la Constitución de esta justicia propia, el artículo dice que el legislador debe desarrollar mecanismos de articulación entre quienes, entre la jurisdicción ordinaria o sistema nacional y la jurisdicción especial indígena, que es este derecho colectivo que se le reconoce a la población indígena de tener un acceso a la justicia para poder resolver sus conflictos respetando su identidad cultural, las cosmovisiones y un pluralismo jurídico en el que pueden coexistir diferentes formas de administrar justicia. Hay muchas preguntas al respecto y sé que usted me las va a responder, pero yo quiero compartirles este libro. Es una cartilla además bellísima que se llama El sueño del jaguar, que además tiene un nombre increíble, en donde le explican a los niños, porque es básicamente a los niños a través de un cuento, de una historia, de qué se trata realmente este tema de la justicia indígena. Aquí lo pueden ver ustedes, material didáctico para niños indígenas de Colombia, para que entiendan que ellos pueden tener su justicia a la luz, por supuesto, de la justicia ordinaria. Pero en ese orden de ideas sí hay muchas preguntas y es, ¿qué está primero? O sea, ¿la justicia ordinaria o la justicia indígena? ¿O cómo evitar que se subordine la justicia ordinaria? No está ninguna por encima de la otra. Son dos justicias que coexisten, que atienden unas necesidades y representan a unas personas independientes. Desde la jurisdicción ordinaria a la que tenemos acceso usted, yo, podemos saber cuál es nuestra ruta de acceso y que podemos acudir a un juez. Los pueblos indígenas tienen su propia justicia propia. Y aquí es donde ellos saben cuáles son el procedimiento para poder resolver sus conflictos respetando esta identidad cultural. No es lo mismo o no se puede traer a una persona indígena a que sea juzgado a nuestra jurisdicción ordinaria, porque hay que respetar esos usos y esas costumbres que ellos tienen. En ese orden de ideas vamos a poner ejemplos para que todavía el tema quede muchísimo más claro. Una persona indígena comete un delito, un robo. ¿Qué pasa con esa persona si llega a ser aprobada esta jurisdicción, digamos que especial indígena? Bueno, este proyecto de ley tiene tres acápites importantes. El primero, el que establece unas definiciones y unos principios de la jurisdicción especial indígena. El segundo, que establece estos mecanismos de articulación entre las dos jurisdicciones, en el que intervienen una mediación lingüística, en el que también existe... Importantísimo. Por supuesto, ¿qué tal a usted la juzgaran en otro idioma que usted no comprendiera? Claro. O con un procedimiento que ustedes conocen. Entonces, esta articulación lo que permite es que exista una mediación lingüística, porque hoy tenemos 115 pueblos que muchos de ellos tienen idiomas y lenguas totalmente diferentes. Adicionalmente, están los factores de competencia en este proyecto de ley para responder su pregunta, y existen unos criterios, subjetivos, territoriales, institucionales. Los determinó la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. En este proyecto de ley se recogen los principales pronunciamientos en el que determinaron estos factores de competencia. Luego, si una persona que pertenece a una población indígena comete un robo, va a ser juzgado por su jurisdicción propia, respetando esas costumbres, esa identidad cultural. Pero si ese robo afecta a personas que no hacen parte de esa comunidad, ¿no importa? Sí, hay que atender a los criterios. Si se cometió en el territorio del pueblo indígena, es competencia de la jurisdicción ordinaria, y de la jurisdicción indígena. Y también establece que si existe un conflicto entre las dos jurisdicciones, la Corte Constitucional entrará a dirimir estos conflictos. Claro, o sea, por encima de la Constitución nada, que eso es muy importante dejarlo claro. Y de cara igual, por ejemplo, a los derechos de las mujeres, que uno ve que a veces son bastante pues, vulnerados en estos casos, ¿cómo va a operar esta justicia especial indígena? Pues mire, como estábamos hablando, casi todos nuestros proyectos de ley, por no decirlos que todos, tienen un enfoque de género. Este proyecto de ley tiene un enfoque de mujer, familia y generación, en el que podemos que las mujeres sean reconocidas y que se respeten sus derechos para que tengan también una solución efectiva en los conflictos que se puedan presentar.
Cuando hablamos de esa Constitución del 91 que permite eso que usted está diciendo, que no solamente es para comunidades indígenas, sino grupos étnicos, ¿esto solamente es para los indígenas? ¿Qué puede pasar de repente con otras comunidades étnicas, los afro, otro tipo de comunidades? Bueno, este proyecto de ley solo es respecto de comunidades indígenas y es producto de una consulta previa, de un proceso libre, participativo e informado. En este proyecto de ley se realizó una construcción conjunta entre la rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia del Derecho y la COCOIN, que es esta Comisión Nacional de Coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. Es un proceso que comprende los 115 pueblos indígenas que existen hoy en el territorio colombiano. Respecto de la población negra, afrodescendiente, palenquera, raizal, gitanos, se están estableciendo otras estrategias de caracterización de estos pueblos para poder también dar una respuesta y un fortalecimiento a sus justicias propias. Bueno, y usted que conoce la justicia propia indígena, cuando hablamos de penas, ¿de qué estamos hablando realmente en esa jurisdicción especial indígena? Pues le quiero contar que el principal antecedente que tenemos de justicia restaurativa la encontramos en los pueblos indígenas. Ellos tienen diferentes formas de resolver sus conflictos. Una de ellas es la justicia restaurativa, la reconciliación. A través de mecanismos espirituales de armonización pueden resolver sus conflictos. Para ellos es muy importante, como lo sabemos, la madre tierra. Luego también tienen mecanismos que atienden a la justicia ambiental. Por su parte, tienen otros mecanismos como es las sanciones sociales, este trabajo social ante alguien que ha cometido un delito, que se encuentra desarmonizado, y cómo este castigo, como ellos lo denominan, es un castigo ejemplar para la sociedad para que no se vuelva a repetir. Por supuesto, pues es un ejemplo de cómo convivir en medio de las diferencias y cómo respetar las individualidades, sin lugar a dudas. Sin embargo, esto, como lo decíamos al inicio, tiene tanto de largo como de ancho y salen personas que no creen en este tipo de proyectos, que seguramente no creen, consideran que esto podría generar impunidad. ¿Qué decirle a esas personas, viceministra? Que es todo lo contrario. Si nosotros hacemos un reconocimiento del acceso a la justicia, de la jurisdicción propia, lo que vamos a evitar es la impunidad, porque ellos tendrán sus propios sistemas para poder solucionar o afrontar los temas que se presentan en sus territorios. Luego, en la coexistencia de estas dos jurisdicciones, porque hoy Colombia tiene 3 jurisdicciones, también la jurisdicción para la paz, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena, es cómo estos mecanismos, si se encuentran fortalecidos, evitan la impunidad y vamos a poder tener una convivencia muchísimo más pacífica y que obviamente construya la paz estable y duradera que todos buscamos. ¿Y es optimista que se apruebe en el Congreso el proyecto? Pues tenemos todas las apuestas. Aquí yo quiero hacer un llamado y una invitación a todos los congresistas. Este es un proyecto de ley muy importante, es un proyecto de ley que desarrolla la Constitución. Estamos desarrollando un mandato constitucional en el que ya fue reconocida la justicia propia de estos pueblos. Hoy lo que tenemos que hacer es articular y coordinar estas dos justicias para que puedan fortalecer y ejercer de manera armonizada y respetando los derechos fundamentales y los derechos humanos. Ahí está, me quedó claro. Sin embargo, me voy a leer el libro, además está precioso. Una pequeña pausa y ya volvemos. Sales del colegio con muchas expectativas, pero una pregunta te detiene. ¿Vas a prestar servicio militar? Pues buenas noticias. El gobierno del cambio creó el Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar. Podrás contribuir a la paz y elegir entre 11 modalidades diferentes. Recibirás tu certificación equivalente a la libreta y una remuneración económica. Tú eliges. Más información en www.presidencia.gov.co. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Hoy en Entrevistas con Alma de País, Helen Ortiz, viceministra de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia. Ella es abogada, experta por supuesto en contratación estatal y ya tiene 1 década y media en experiencias en labor dentro del sector público y privado y tiene esa sensibilidad que se necesita, viceministra, para ejercer su cargo, porque sin lugar a dudas para hacer justicia, para hacer promoción en la justicia es muy importante tener esa sensibilidad. Uno a veces ve a los abogados y los ve como si fueran realmente de hierro, pero no, el derecho es una profesión muy social. Así es. Gracias a mi experiencia profesional yo he podido estar en unos sectores realmente especiales y que son muy importantes para mí. Yo tuve mucho tiempo la oportunidad de trabajar para niños, niñas y adolescentes. Hoy trabajo para esta población también y para las mujeres, para poder reivindicar sus derechos y que hoy no evitar que hayan más mujeres vulneradas. Tenemos que bajar las cifras y tenemos que establecer como estas rutas claras de atención y sobre todo de prevención, porque debemos prevenir que estos hechos pasen. Es muy importante. Mire, también hay otro tema que es muy de su resorte, que es la jurisdicción agraria. El país tiene la lupa puesta allí. Muchos colombianos creen que realmente la reactivación del campo es una de las salidas más importantes que tiene Colombia para su desarrollo social, económico y en muchos sentidos. ¿Cómo va este tema? Pero además soy una convencida, una fan de este proyecto de ley. Tengo todo que ver con el campo. Entonces, este proyecto de ley es también la reivindicación de los derechos de los campesinos, de las campesinas. Hoy hemos trazado y hemos avanzado en un largo camino para poder crear esta jurisdicción agraria y rural. Primero hubo que modificar la Constitución para poder crear esta jurisdicción. Después se modificó la ley estatutaria de justicia para definir cuál va a ser la competencia y quiénes son los tribunales y los juzgados que van a atender estas controversias. Y hoy está radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley ordinaria que va a poner en funcionamiento esta jurisdicción agraria, en el que se van a crear estos 40 juzgados y estos 6 tribunales en la que van a conocer todos los temas que tienen que ver y están relacionados con tierra. Claro que es muy importante también y que de todas formas al final nos conduce por el mismo camino de descongestionar un poco esa justicia ordinaria que hoy en día pues le faltan jueces, le falta agilidad, le falta solucionar los procesos mucho más rápido. Sí, pero además de descongestionar es garantizar una jurisdicción especializada que conozca las problemáticas del campo, que tenga claramente definidas cuáles son las normas agrarias para poder resolver muy bien estos conflictos. En temas de congestión y de falta de jueces, pues precisamente esta jurisdicción agraria está creando unos jueces adicionales para poder hacer la justicia mucho más robusta y poder dar una respuesta al campo y a todos estos campesinos que hoy nos demandan. Claro, tiempo y de esas necesidades que tiene Colombia y de esas deudas históricas. Fíjese usted la jurisdicción indígena, 33 años esperando que se haga realidad y hoy en día pues está a puertas de serlo. Muchos temas realmente en su viceministerio, pero yo sí quisiera preguntarle ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál es quizás esa gran obsesión que tiene usted hoy sentada desde esa silla donde está? Pues mi principal obsesión es poder hacer un cambio en la justicia familiar, poder darles estas herramientas y estas medidas de protección y de prevención a las mujeres. Esa es mi obsesión, es lo que trabajamos todos los días. Hoy estamos también tramitando y en la construcción de un proyecto de ley para erradicación de violencias basadas en género. Esto es producto de la reforma a la justicia y cómo estas comisionadas y todos los actores involucrados estamos creando un instrumento para que podamos atender, fortalecer la atención,
la investigación, la judicialización y las garantías de no repetición a esta problemática. ¿Ese ya es un proyecto de ley también? Es un proyecto de ley que está en construcción y lo vamos a presentar muy prontamente ante el Congreso de la República. Viene y nos explica, porque ese Claro también que sí. me encanta. O sea, creo que es fundamental. Somos más mujeres que hombres en el país, así que nos interesa conocer de primera mano sobre ese proyecto. Gracias por todo el trabajo que hace desde el Viceministerio, por pensar como mujer, por tener la sensibilidad que se necesita en este país para realmente promocionar la justicia. No, gracias a ustedes, estos espacios son muy importantes en los que nosotros podamos dar a conocer, visibilizar y socializar lo que estamos haciendo. Quiero reiterar el llamado que queremos hacerle a la ciudadanía y al Congreso de la República de aprobar este proyecto de ley de coordinación interjurisdiccional, porque es un proyecto de ley muy importante y que sobre todo, como lo hemos dicho, salda una deuda histórica. No son solo 33 años. Los pueblos indígenas estaban en el territorio colombiano antes de que llegaran los españoles. Luego la deuda histórica es mucho más alta. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado conectados con estos temas que definitivamente nos interesan a todos los colombianos. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.